Christopher James Barús. Muy buenos días desde casa. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y me da mucho gusto saludarlos a todas y a todos ustedes. A la gente que nos ve vía redes sociales, a los que nos ven en Total Play y sobre todo a la gente que nos escucha en radio, en casa o aquellos que tienen que salir a trabajar porque no hay de otra en sus carros en 102.5 FM GRD Radio. Este es un programa Entre Generaciones en donde debatimos con distintos puntos de vista porque se debate con una perspectiva generacional, en donde debate la generación Baby Boomer, que son aquellos que nacieron entre principios de los 40 a principios de los 60, aquellos que son parte de la generación X, principios mediados de los 60 a principios mediados de los años 80. A la generación millennial, a mi generación, los que nacimos de mediados de los 80 a finales de los 90. Y la generación centennial, a quienes nacieron de finales de los 90 a la actualidad. Para lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a los representantes de cada una de las generaciones. A quien representa a la generación Baby Boomer, le doy la más cordial bienvenida a la maestra Rosa Lilia. Rosa Lilia, maestra, muy buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchas? Gracias, maestra. A quien representa a la generación X. Es un gusto. Ay, perdón. Gracias. A quien representa a la generación X, a la catedrática Perla Campos. Perla, ¿cómo estás? Muy bien, estamos teniendo un tema. Y a quien representa a la generación millennial, Agustín Mora, contador público. Agustín, ¿cómo estás? Hola, Christopher, buenos días a todos. Muy buenos días. Vamos a esperarnos un poco a continuar mientras retomamos la comunicación con Perla Campos. Me dicen que ya está. Perla, ¿cómo estás? Muy buenos días, representante de la generación X. Hola, buenos días, desde casa, ¿sí me escuchan? Muy bien, Perla, con el gusto de saludarte. En el primer bloque hablaremos sobre el Banco Interamericano de Desarrollo. Propuso dar algunos créditos para los empresarios mexicanos para la contingencia del COVID. La colaboración entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo, porque la economía de México podría caer hasta el 5.3% por causa del coronavirus. El Banco Interamericano de Desarrollo lo que propone son 12,000 millones de dólares para otorgar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que necesita es el respaldo de la Secretaría de Hacienda. Esta colaboración es la respuesta para buscar que los empresarios, ante la falta de medidas por parte del gobierno. Agustín. Sí, bueno, ahora sí que a falta de políticas públicas adecuadas en el tratamiento de la crisis, hablando en materia económica, en este caso la banca privada de desarrollo, la banca comercial, buscaron este apoyo con el Banco Interamericano para así poder acceder de forma más sencilla, por decirlo de alguna manera, a flujo de efectivo. Ahora sí que sin tocar mucho el tema económico o sin irnos mucho a abundar sobre ese tema, yo lo que veo aquí es una respuesta de hígado de parte del presidente, en el sentido de si no se me ocurrió a mí o si yo no lo estoy sugiriendo, pues no se vale, ¿no? Estamos viendo cómo Andrés Manuel es el niño de que si no lo metes al equipo se lleva su pelota para que nadie juegue. Me parece que más bien ese es el tema. A final de cuentas aquí la Secretaría de Hacienda va a ser como un aval. Sin embargo, no es necesario su aprobación para que este proceso de liberación de microcréditos y de créditos a las bancas privadas a través del Banco Interamericano sea efectivo. Pero sí te habla de una actitud de Andrés Manuel, donde incluso dijo, no me gustó el modito, y dice que lo tienen de florero. Él habla siempre de separar el poder económico del político, y en esta ocasión pues no es congruente con su discurso, ¿no? Maestra Rosa Lilia, esta es una respuesta por parte de la banca privada a falta de, como lo dice Agustín, de ideas que hayan emanado del gobierno federal. Miren, con respecto a ese financiamiento del
Consejo Mexicano de Negocios y del Banco Interamericano de Desarrollo, Invest. O sea, fue un acuerdo meramente unilateral, en donde se hacía por hecho que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo iba a avalar. Pero sí, efectivamente, el presidente en una mañanera dijo que no estaba de acuerdo, que no se podía convertir en un momento determinado que se generara una deuda privada en una deuda pública. ¿Por qué lo dijo esto nuestro presidente? No, Si no es nos deuda, ¿eh? remontamos Hay que tenerlo muy nosotros claro, a mí, no es deuda pública para el gobierno. bueno, bueno, este financiamiento en un momento determinado de que no se pudieran pagar, si el aval es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues efectivamente, o sea, se pudiera convertir de deuda privada en deuda pública. Y bueno, ¿por qué lo dijo el presidente? Lo dijo porque históricamente, en 1994, con el error de diciembre, durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, ahí vimos nosotros que ante la crisis económica que se generó en ese periodo, en donde Ernesto Zedillo Ponce de León pone a los empresarios sobre aviso que iba a haber una devaluación, pues estos en forma antipatriótica sacan sus capitales del país y generan un saqueo en las reservas internacionales, o sea, se quedan las reservas internacionales limpias, de tal manera que, bueno, pues se tienen que tomar medidas y las tasas de interés se elevan al máximo, dejando a los empresarios mismos en la quiebra al haber adquirido créditos en los bancos y a una insolvencia total de la gente que tenía créditos de casas y de autos. Bueno, Perla esto Campos. perdón, nada más para terminar, dio como resultado lo que viene siendo el FOBAPROA, que viene siendo un rescate pues billonario, ¿verdad? En donde el gobierno asume esa deuda, convierte en deuda privada en deuda pública, y donde nos costó a los mexicanos 1.751.000.000.000 de pesos, que hasta el momento lo estamos pagando. Representó en aquel momento un 14% del Producto Interno Bruto, y que todavía nos quedan 14 años para pagar. Yo creo que Fíjate, esa casi historia el mismo no que se porta debe de las volver a Afores el PIB. repetir. Perla Campos, Sí, esta o deuda, como sea, lo bueno, plantea adelante. así la maestra Rosalilia Perla, ¿hay alguna similitud entre salvar bancos y salvar vidas en este préstamo que pudiera darse ocasionado el COVID? Por supuesto que no. Mira, yo creo que aquí hay gran desconocimiento tanto de mucha gente como del presidente de la República. Mira, el modelo que está proponiendo el Banco Interamericano de Desarrollo es un proyecto de factoraje inverso, es decir, no se le va a regalar dinero a las empresas, en primer término. Segundo, México es accionista del Banco Interamericano de Desarrollo y existe una modalidad a través de la cual se puede financiar al sector privado sin garantía soberana, es decir, no se pide el aval como tal para hacerse responsable de una deuda. El factoraje inverso al que se está refiriendo en este caso, mira, aquí tendríamos que hablar un poquito rápidamente de lo que es el factoraje. El factoraje es un sistema mediante el cual yo como empresario que no fuera, voy y descargo mis cuentas por cobrar este centro de factoring y me entregan el 80% aproximadamente de las cuentas y ellos van y le cobran a mis deudores. Este sería un factoraje inverso. En el momento que yo como empresario voy y compro a mis proveedores, voy y pido el dinero para que el banco le pague a ellos y yo posteriormente le voy a pagar al banco. Entonces, vamos a hablar, primero, no se va a regalar el dinero. Segundo, no existe ningún aval de que el gobierno vaya a pagar. Es un financiamiento directo de factoraje inverso para los empresarios. Ahora, esta definitivamente no es la respuesta que esperaban los empresarios. En México existen más de 4 millones de medianas y pequeñas empresas que generan el 42% del Producto
Interno Bruto. Y aquí es bien importante, estas empresas están generando más del 75% de los empleos a nivel nacional. No hay un rescate por parte del gobierno para las empresas, no hay estímulos fiscales. Y a esto solamente van a poder acceder 30,000 empresas, o sea, ni siquiera es suficiente. Digamos que es una aspirina de 100 miligramos para una persona que tiene una fiebre de 38. Pero esa es mi opinión. Agustín, ¿es una aspirina para una fiebre o para un cáncer que que se está gestando y se puede llegar a consolidar a causa del coronavirus? Pero es una acción al menos entre la falta de acciones, como lo mencionaba hace un momento, por parte del gobierno federal. Sí, definitivamente volvemos a lo mismo. No hay una claridad en la política económica de parte del gobierno federal, pues se tienen que poner de acuerdo, le guste o no al presidente, los capitales, y sacan este tipo de apoyos. Ahora, hay que plantear muy bien y comparar manzanas con manzanas y peras con peras. El dinero es para las bancas comerciales y privadas, y ellas a su vez otorgarán los créditos según sus políticas, y si a ellos no les pagan, pues ellos harán lo correspondiente para que el deudor les pague, ¿sí? O sea, hay que saber y entender que no es que si el pequeño empresario no paga su crédito con interés y a los 3 meses lo vienen a embargar, no quiere decir que vayan a ir con el gobierno federal a cobrarle, ¿sí? Hay que tener muy claro estas dos partes. Segundo, me llama la atención que se plantee en este espacio que si empresarios sacan su capital del país, los llamemos antipatriotas. Me parece que si la tiendita de la esquina que tienes ya no te está dando para subsistir y te dicen que puedes abrir en otro lado, yo no veo ahí lo antipatriota de decir, pues me llevo mi capital a otro lado. A final de cuentas, así es como funciona la economía. Entonces, me parece que antes de plantear ciertos fundamentos, hay que saber entender si estamos hablando de manzanas o estamos hablando de peras. Como bien menciona Perla, esto más bien va enfocado a que se inyecte efectivo en el sector privado, porque en tiempos de crisis, como se maneja y se plantea en términos económicos y es muy conocido, en tiempos de crisis el dinero es el rey. Rosalilia, vamos a un corte y regresamos contigo para retomar un poco este tema y pasar al segundo bloque sobre las Afores. Estamos entre generaciones, vamos a corte y continuamos. Continuamos entre generaciones desde casa, recuerda, quédate en casa. Y en este segundo bloque hablaremos de las Afores. Las Afores necesitan un rescate del gobierno, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los trabajadores cambiando de Afores o disponiendo de ella por la contingencia. Los que se retiren después del 2024 serán los principales afectados. Las pérdidas económicas de las Afores, el impacto del COVID rompió una buena racha de 14 meses para las Afores y aquí vienen dos incógnitas. Una es obtener menos dinero de mi fondo de retiro del que ahorre y la otra es que el Banco de Bienestar administre los fondos de retiro. Es el rescate del gobierno y le doy la voz a Rosalilia. Maestra. Bueno, en ese tema de las Afores, dada la contingencia sanitaria, se ha dado un marco especulativo muy grande. Ahorita, desgraciadamente, los trabajadores están recurriendo a sacar sus ahorros y también el marco especulativo está en que se están cambiando de administradora. Entonces, ante esta situación, pues el gobierno ve que en un futuro, se mencionó por ahí el 2024, es probable que los trabajadores, en lugar de tener sus ahorros intactos, pues vayan a tener pérdidas. Por lo que se pretende en un momento determinado hacer una revisión al marco legislativo de estas administradoras, pues para tratar de resguardar los ahorros de los trabajadores, dadas las prácticas monopólicas que se han generado en tiempos anteriores, en donde las administradoras tenían libre manejo
de su logística. Ya se impuso una multa de 1.100 millones de pesos a 4 administradoras porque en diverso tiempo no generaron ningún cambio. Los trabajadores pedían un cambio de una administradora a otra y ellas se pusieron de acuerdo y no generaban cambio absoluto. Entonces, eso por un lado. Ahorita que en tiempos de crisis, diversas afores, por ejemplo, pongo el tema de Coppel y de Azteca. Esas administradoras están proponiendo a los trabajadores darles dinero por cambiarse a esas administradoras, y también si consiguen más de 2 o 3, pues les quitan las comisiones. Entonces, ante esa incertidumbre, sí conviene en un momento determinado pues hacer una revisión de este marco normativo de los administradores, y por eso es lo que dijo nuestro presidente, pues de que en un futuro a lo mejor el Banco del Bienestar se hiciera cargo para que las comisiones se retiren en un momento determinado. Ya es iniciativa, ¿eh? No en un futuro ni está pensado, ya es una iniciativa. Bueno, si es una iniciativa, qué bueno, porque ya los trabajadores estarían más tranquilos, con sus ahorros que les han costado durante toda su vida. Y que ahorita en este momento, pues, no tienen la certeza. Ok. Gracias, Perla. El rescate gubernamental de las AFORES, viene el siguiente enigma. El IMSS no puede sostener las pensiones de los trabajadores retirados y busca rescatar a los trabajadores que administran el fondo de su retiro por parte de lo que administran hoy la iniciativa privada, Perla. Mira, aquí hay un problema. Si tú revisas lo que son los estados financieros del Seguro Social, el problema del Seguro Social no es ni medicina, ni equipo médico, son las pensiones y jubilaciones. Es más, ni el sueldo de los trabajadores, es pensiones y jubilaciones. Entonces, ¿qué se hace? En 1997, siendo presidente Ernesto Zedillo, se busca reformar el modelo de pensiones y jubilaciones, que era una tendencia a nivel mundial. Esto no inventaron aquí en México el hilo negro. Las pensiones y jubilaciones en el mundo es un modelo que fracasó. ¿Por qué? Porque la pirámide poblacional se va invirtiendo. Terminamos en un esquema en el que hay más trabajadores jubilados y pensionados que trabajadores en activo. Entonces, se toma este modelo hace 23 años, se va armando poco a poco, empiezan las AFORES, después empiezan las CIEFORES, ¿verdad? Y ahora, en mayo del año pasado, se toma un nuevo modelo en el que se van modificando los portafolios de inversión de acuerdo a la edad de los trabajadores. Es decir, todas las CIEFORES van invirtiendo el dinero de los trabajadores en papel de mayor o menor riesgo dependiendo de los años que le queden para jubilarse. ¿Qué es lo importante aquí? Que si ahorita dice el gobierno que se necesita un rescate, yo me podría poner a pensar, a ver, este nuevo esquema que tiene ya mucho de la experiencia mundial, ya lleva 23 años funcionando en México. ¿Cuál es la experiencia del nuevo Banco del Bienestar y de todos los involucrados en este asunto para poder manejar los fondos para el retiro? La experiencia va a ser nula. Y además, creo yo, que como este gobierno ya nos ha demostrado la gran corrupción que existe al interior, si no basta ver con los 200 millones de pesos adjudicados por ahí al hijo de un funcionario público, ¿verdad? Pues entonces, ¿para qué quieren todo el dinero? ¿Para seguirlo dando en beca? ¿Para después desaparecer y que digan que las tasas de interés bajaron? Para tapar huecos. Exacto, para tapar huecos. No, perdón, pero yo creo que ese no sería un rescate y no es una propuesta viable por ningún motivo. Es mi opinión. Agustín. Sí,
bueno, hay que precisar dos cosas, ¿no? Primera, no es una práctica monopólica. Hay más de 10 afores autorizadas para operar en el país. No es un monopolio. Esta nueva iniciativa sí crea un monopolio, sí que elimina la figura de las administradoras para crear la figura del administrador, que es el Banco de Desarrollo. Como bien menciona Perla, yo no sé qué experiencia tenga esta nueva recién creada institución en el manejo de portafolio de inversiones. Ese es un punto. Mencionaba la maestra, se le hacía estratosférico que el rescate al Fobapor haya sido del 14% del PIB. Bueno, eso es lo que representa las AFORES, ¿eh? Las AFORES representan el 14% del Producto Interno, 14-15, y que el gobierno federal esté haciendo y está haciendo uso de su mayoría en los congresos para hacerse de ese tamaño de capital es algo que preocupa. ¿Y por qué? Porque si el gobierno federal necesita recursos extraordinarios, bien pudo haber utilizado el fondo de emergencias. Lo he mencionado en varios programas. Ese fondo se lo acabó, ya no existe. Y lo que le queda se lo está inyectando a sus magnas obras, emblemas de esta administración, que a final de cuentas, y lo seguiré repitiendo también, ni las van a terminar. O sea, vamos a terminar con elefantes blancos. Volviendo al tema, vuelvo a lo mismo, el presidente dice que hay que separar el poder económico del político, pero eso es en el discurso. En la práctica, él sí se está haciendo del poder económico y del poder político. Maestra Rosalilia, si el Banco del Bienestar administra los fondos de retiro, ¿podrá ser la caja chica para los programas clientelares del gobierno federal, como lo menciona Perla? Miren, yo la visión que tengo del Banco del Bienestar, y bueno, de ahorita comentando lo que el compañero acaba de mencionar, hay que tener muy en claro que todas las políticas económicas que el presidente siempre ha propuesto, tiene la visión muy clara de que en este país hay 60 millones de pobres y que no se puede de ninguna No, y va a haber manera más, ¿eh? no se puede de ninguna manera defender a un pequeño sector cuando hay 60 millones de pobres. En el caso del convenio del Consejo Mexicano de Negocios y del Banco Interamericano de Desarrollo, yo creo que nadie está en contra de ese convenio, pero que sea de particular a particular, que para nada se involucren en las finanzas del gobierno. Y bueno, volviendo al Eso tema es lo que se plantea de las precisamente. AFORES, miren, yo creo que no sé si estará enterado de la situación que se generó. Este hecho de las prácticas monopólicas se generaron del 2012 al 2014 y en el 2015 se emite la resolución de la multa. O sea, yo creo que este gobierno lo que menos pretende es hacer una caja chica como se hacía anteriormente con los gobiernos neoliberales que nos antecedieron, sino más bien lo que pretende nuestro gobierno o el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que realmente lo que el trabajador ahorró durante tanto tiempo, que ese ahorro se traduzca en una esperanza de vida, se traduzca en un ahorro, pues que le va a permitir vivir de una forma holgada por algún tiempo, el tiempo que le queda. ¿Perla? Sí, ahondando un poquito en lo que dice la maestra, hay muchos estudios bien fundamentados, ¿verdad? Que dicen que cuando una persona concluye con su vida laboral, sus necesidades económicas disminuyen. Mira, yo creo que aquí el problema es que en México, y retomo mi punto de siempre, la educación, el nivel educativo de los mexicanos son muy pocos años de estudio, por lo tanto los ingresos, las percepciones de la vida activa del trabajador son, pues no son muy altas. Entonces, el esquema de las AFORES te permitía que tú te jubilabas aproximadamente con un 26% de lo que tenías en tu sueldo, ¿no? Entonces, ahorita, con la modificación que se hace el año pasado, se espera que los trabajadores
en lugar del 26 se jubilen más o menos con el 31%. Pero esto, ¿a qué se debe? Porque hacen modificaciones y permiten que los jóvenes tengan un mayor riesgo en su portafolio de inversión. Y aquí voy a volver con este asunto, ¿no? El Banco del Bienestar definitivamente no conoce todo este esquema, y ya lo vimos también el desconocimiento del presidente con el tema anterior, que no sabía que México tenía muchísimos años con el esquema de financiamiento, que eso no lo comenté hace un momento, tenía muchos años ya con este esquema de financiamiento directo a los empresarios, y ahorita pues también con el tema de las afores veo desconocimiento. No podemos perder de vista que el actual gobierno federal está comandado por una persona que llegó directamente de su casa al gobierno, que no venía de una secretaría ni de estar empapado en los temas orales al interior del una serie de ocurrencias para estar gobernando. Agustín. Sí, bueno, hay que entender bueno, este programa, Christopher, Entre Generaciones, es muy interesante, más en estos temas. Es interesante escuchar la opinión de una persona que ya no le va a tocar si Morena mayoritea este esquema, o sea, ya no le va a tocar este nuevo esquema de retiro. Pero a tu servidor como millennial, que sí está en riesgo esto, a mí me causa mucha preocupación que, como bien dice Perla, el presidente no entiende que no entiende, y lo que estamos viendo es una serie de ocurrencias que afectan la economía directa e indirectamente. Mencionaba la maestra también de los 60 millones de pobres. Bueno, con esta crisis va a haber más, y yo no veo una serie de acciones contundentes del gobierno federal para al menos contener la caída en la economía. Sacaban el informe trimestral hace unos días, donde decía Andrés Manuel que solamente bajamos 1.6%, que las proyecciones eran peores. Alguien le tenía que haber dicho al presidente, es que esos son los 3 primeros meses y todavía no vivíamos la parte más fuerte de la crisis pandémica. Entonces, esta serie de ideas y de ocurrencias, aprovechando que tiene el ala legislativa de la mano, solamente van a causar preocupación, solamente van a causar desestabilidad. Hablaba la maestra también de los antipatriotas que sacan los capitales. Bueno, ¿quién va a querer invertir en un país donde el presidente cada día sale con una ocurrencia nueva, y como tiene a los borregos y tiene a los aplaudidores y tiene a las dos cámaras, hace lo que se le da la gana? Maestra Rosalilia. Miren, ahorita el compañero mencionaba acerca del decrecimiento que tuvo nuestra economía en el último trimestre, el trimestre del 2020 con respecto al último trimestre del 2019, que fue del 1.6%. Estamos en una crisis global, en una crisis de emergencia mundial, pues, y comparado con datos en Estados Unidos, creo que aquí en México nos fue un poco mejor, porque en Estados Unidos se tuvo un decrecimiento de un 4.8% en los mismos periodos. Entonces, pero hay que entender por qué. Vamos a ver nosotros. Bueno, o sea, nada más estoy haciendo la comparación. Manzanas con manzanas y peras con peras. No podemos generalizar. Escuchemos, Agustina, a la maestra Rosalilia, por favor. Sí. Bueno, entonces, con respecto al tema volviendo al tema de las afores, miren, yo creo que aquí hay que entender que tenemos un gobierno diferente. Los anteriores gobiernos neoliberales, en donde la corrupción estaba de por medio, aquí de ninguna manera se ha querido multiplicar ese esquema. Entonces, la intención del presidente es buena, de querer resguardar el ahorro de los trabajadores, y como esa es la palabra, resguardar. El compañero, no es de él. Bueno, resguardar para que en un momento determinado lo que se ahorró
y más que se tenga una plusvalía en realidad y no una minusvalía, La palabra sea rendimiento. efectiva. Muy bien, Porque vamos a un corte ahorita, comercial. Vamos a un corte, perdón, perfecto. Rosalie, regresamos contigo. Continuamos entre generaciones. Continuamos entre generaciones desde casa en este debate, análisis. El día de hoy es un programa con un enfoque más económico que político, pero vaya, a final de cuentas siempre hay una simbiosis, ya que el tema económico hoy en día del que se está tratando tiene que ver con la acción política por parte de los gobiernos y del Estado. Y el tercer bloque viene con la iniciativa para concentrar las facultades presupuestarias en el presidente o en el jefe del Ejecutivo. Los motivos expuestos es que el retroceso de la economía por el coronavirus, la crisis petrolera a nivel mundial y la propuesta por parte de un legislador del partido político de Morena es realizar el proceso de programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos de la federación, a fin de prever los mecanismos necesarios para hacer frente a la crisis económica. ¿Cuál es el objetivo? Mantener proyectos y acciones prioritarias de la administración federal y fomentar la actividad económica del país. Aquí yo le hago, y retomando con la maestra Rosalilia, aprobar esta iniciativa es darle más poder al poder ejecutivo. Más bien es al contrario, ¿eh? O sea, lo que pretende el presidente al solicitar a la Cámara de Diputados la reasignación del presupuesto, bueno, es darle facultad a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados decida, porque es precisamente su función. La actual ley de presupuesto da absoluta discrecionalidad al presidente. Este tema es el que comentó Mario Delgado, el representante de la bancada de Morena, en donde él dice que desde siempre se ha manejado, una cosa es lo que propone la Cámara de Diputados y otra cosa es lo que el Ejecutivo ejecuta. Él pone un ejemplo que en el 2015, con el presidente Enrique Peña Nieto, hubo un cambio en la ley de presupuesto de 8 puntos, que fue prácticamente el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí en ese tiempo nadie dijo absolutamente nada. Hasta el año 2015, el 2016, perdón, que se revisó la cuenta pública, se enteraron que había habido estos cambios. Ahorita por la emergencia sanitaria se está proponiendo esta nueva iniciativa, pues para hacer las modificaciones necesarias. Lo que estaba pasando en el mes de noviembre no es lo mismo a lo que está pasando ahorita en el mes de mayo. Entonces, es una buena iniciativa para hacer un cambio a la ley de ingresos y poder hacer las acciones pertinentes para salir bien librados de esta crisis. Perla Campos. Yo aquí lo veo gravísimo. Primero, no hay una definición de emergencia. Por lo tanto, cualquier cosa que se les ocurra pasa en una emergencia. O sea, pues es que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero bueno, pues ¿sabes qué? Tembló y con, no sé, 3 puntos en la escala de Richter, y ¿sabes qué? Es una emergencia y vamos a reorientar el gasto. No, espera, primero vamos a definir emergencia. Cuando existe el riesgo de que se afecte el PIB, ¿en cuántos puntos, por ejemplo, no? O cuántas personas, o puede haber personas en riesgo. Primero que nada, no hay una definición de emergencia. Segundo, yo creo que está afectando el Estado de Derecho. No se está respetando la división de poderes.
porque fíjense nada más, esto es gravísimo. Dice que con la iniciativa proponen permitir la reorientación de los recursos, etcétera, etcétera, pero dicen para mantener la ejecución de los proyectos de acciones necesarios prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud, y aquí viene lo grave, y programas en beneficio de la sociedad, con objeto de otorgar el apoyo necesario a las familias. Más subsidios, más pensiones, más compra de votos en año electoral, más clientelismo político, pregunto yo, porque esta sería la letra chiquita de esta propuesta de decreto. Definitivamente están haciendo una invasión de poderes. Ahora, no hay límite. No dicen, aquí tendríamos que sacar entonces también un ordenamiento legal para regular esto, porque dicen, es manga ancha, esto está abierto, ¿no? Reorientación de los recursos asignados en el presupuesto de egresos. ¿Por cuánto? ¿Por qué porcentaje? ¿A qué secretaría? ¿Hasta qué monto? No, o sea, es abierto, no hay límite. El destino, pues ya lo dije, o sea, está abierto, con objeto de otorgar el apoyo necesario a las familias y programas en beneficios de la sociedad. No, pues a mí se me ocurre que vamos a dar becas ahora a todas las mujeres, y a todos los niños, y a toda la gente en edad electoral, ¿no? En edad de votar. Esto se me hace delicadísimo. Y además, yo quiero, a lo mejor me voy a oír muy cínica, pero creo que es algo que de facto ya se está haciendo, porque hay secretarías que tienen grandes subejercicios, y estos subejercicios pues, no están más que indicados por un jefe superior, que les dice, ¿sabes qué? Gástate nomás el 80%, porque el 20% para queda como una economía ficticia, para destinarlo, como economías de años anteriores, para destinarlo a lo que yo indique. Entonces, creo que definitivamente esto es una aberración. Agustín, la concentración de poderes en una sola persona, es decir, hoy sí existe un equilibrio, como se ha venido planteando, entre la asignación del presupuesto por parte del legislativo, y cabe resaltar, el presupuesto solo lo asignan los diputados, la Cámara Baja, y la función que tiene el Ejecutivo. Hoy está determinado y hoy hay una línea muy delgada. Incluso el coordinador de los diputados del partido político Morena, Mario Delgado, él mismo dijo la semana pasada, esta propuesta no vamos a hacer un periodo extraordinario para llevar a cabo esta propuesta porque no estamos en tiempo y no es prioridad para el legislativo. Pero aún así sigue el tema y sigue insistiendo. Se dice que no va a un periodo extraordinario, aunque, y yo pongo esto como una incógnita y quisiera la respuesta tuya, Agustín, y de la maestra Rosa Lilia, es el periodo extraordinario lo pueden mandar a llamar cada día. Es decir, efectivamente, Mario Delgado dijo que no lo iba a llevar a cabo para aprobar esta iniciativa de ley, pero lo puede hacer mañana, lo puede hacer pasado, lo puede hacer cualquier día. Esto es un retroceso a la democracia, Agustín. Ya la tienen lista. Sí, no, es súper grave. A ver, muchos, ya nadie nos chupamos el dedo, ¿no? Pero vamos a hacer esta línea del tiempo. Primero, dice el presidente, primero me hago del 14% del Producto Interno Bruto, que son las Afores, y luego digo, ¿y saben qué? Ahora yo lo puedo administrar como yo quiera porque hay una emergencia. Entonces, primero, a ver, antes de hacerme todo el poder, ¿qué necesito? El dinero, perfecto, ahí están las Afores, vénganse para acá. Ahora sí, ¿qué necesito para hacer esto? Yo lo resguardo porque yo tengo la capacidad moral para resguardar el dinero de otras personas y ahora sí denme todo el poder y yo lo muevo para donde yo quiera. Hay que recordar esto, la persona que mandó esta iniciativa fue la misma persona que dijo que la crisis nos vino como anillo al dedo. Pues ahora estamos viendo por qué. Ahora estamos viendo a quién le vino como anillo al dedo. Ahora estamos viendo qué intereses son los que se van a ver beneficiados en esta contingencia y con esta crisis. Y la verdad es que es increíble ya el cinismo de pretender hacer creer a las personas o a la población para validar su idea que en realidad Andrés Manuel tiene la capacidad moral para poder determinar en qué y cómo y cuándo y qué está bien y qué está mal. Casi un líder, un mesías, no sé, pero es sumamente preocupante y como bien dices, Mario Delgado vio que todo el mundo se puso de puntitas
y dijo, no, hay que echarnos para atrás. Pero ahí la tienen lista, es nomás que prendan a la estufa para cocinarla y lo pueden hacer cualquier día. Salieron con que por la crisis sanitaria no iban a llamar a periodos extraordinarios. Yo no sé si hubiera salido a la luz que la secretaria de la Función Pública tiene COVID, que el de Profeco tiene COVID, si alguien ha visto a Poncho Romo también me avisa, pero si no hubiera puesto en la mira pública que están habiendo funcionarios infectados, para mí hubieran llamado a periodo extraordinario y aprobado esta iniciativa, y ahora sí agárrate, porque ¿por qué crees que pasó lo de las Afores? Vuelvo a lo mismo, primero nos hacemos del dinero y luego ahora sí me dan todo el poder. ¿Y dónde quedó la separación del poder político y económico? Maestra Rosalilia, Agustín piensa muy mal y todo lo ve burros con tranchetes, ¿no se le hace? Piensa mal y acertará. Pues fíjese que él lo ve de una manera y bueno, pues es muy válida, pero yo lo veo de otra manera. Más bien lo que pretende el presidente es la separación de poderes y que el poder legislativo tenga la máxima representación. En esa conferencia que ustedes también vieron, Mario Delgado propone que la Cámara de Diputados defina con precisión cuándo estamos en una emergencia económica, que la Cámara de Diputados haga la declaratoria, que la Cámara de Diputados defina los alcances de las resignaciones que puede hacer el Ejecutivo ante los distintos escenarios, incluyendo un cambio mayor. Cuando haya un cambio mayor al 10%, bueno, que se regrese a discutir de nuevo en la Cámara de Diputados y que ellos mismos determinen. Miren, aquí hay que poner un punto en esta mesa. Antes existía la discrecionalidad, este gobierno ya no es así. El presidente tenía amplias facultades para hacer cambios en la ley de egresos como él quisiera. Entonces, en esta ocasión no, el presidente bien pudiera, como dijo Mario Delgado, hasta el 100% hacer la modificación, pero no lo quiere hacer porque ya no somos lo mismo. Estamos en la cuarta transformación, los gobiernos neoliberales y sus viejas prácticas de corrupción ya se quedaron en el pasado. Entonces, por eso ahorita se pretende que la Cámara de Diputados sea la empoderada, la que se empodere y determine qué hacer con el presupuesto ante esta crisis de ¿Quién tiene esta crisis la de Cámara de COVID-19, Diputados? esta crisis sanitaria. Agustín, ¿ibas a decir algo? ¿Verdad? Agustín. Que se empoderara la Cámara de Diputados. Otra observación. Sería bueno recordar quién tiene la mayoría absoluta en la Cámara. Sería muy bueno recordarlo. Y de quién pertenece a ese partido. O sea, no, la burra no era arisca, la hicieron. Hay que entender, y el manejo de la política de Andrés Manuel siempre ha sido la misma. Él da la cara en las buenas noticias, pero las malas decisiones y las patadas abajo de la mesa la llevan a cabo su séquito que tiene abajo. Ahora, no existe corrupción, esta nueva cuarta transformación, un líder moral. Yo preguntaría, ¿qué pasó con los ventiladores a sobreprecio que compraron? Me regresan la historia si quieren. ¿Dónde están las pipas que compró Pemex? Ok, coincido. Mira, yo creo que todos deberíamos de leer esta iniciativa y leer también el párrafo donde dice que el Ejecutivo Federal va a reportar en los informes trimestrales y en la cuenta pública las acciones realizadas en los términos del artículo. A ver, o sea, primero lo hago y 3 meses después lo informo y los diputados ya no les va a quedar otra más que pues aprobar porque es algo que es un hecho consumado. Eso a mí se me hace muy, muy delicado. Además, nosotros, por favor, o sea, tenemos 500 diputados, más de 120 senadores, o sea, por favor, ¿qué nos está pasando? Si nosotros tenemos a nuestros representantes, tenemos que exigirles que esto no se permita. Yo retomo el tema de las Afores. Miren, nada más en 2019 las Afores generaron una plusvalía acumulada de 12.2%. Esto habla de buena experiencia. Ahorita estamos viviendo una crisis mundial por el COVID y la gente está haciendo retiros en promedio de 6,000 pesos mensuales
comercios. Pero esto no quiere decir que las AFORES hayan fracasado. Lo que sucede es que la gente tiene acceso a un poquito del dinero que ha ahorrado y bueno, pues lo está haciendo contra su jubilación, ¿verdad? Contra sus percepciones futuras. Pero esto nos habla de que han funcionado las AFORES y ahorita la gente tiene algo de qué echar mano. Y hay muchas AFORES y hay distintas opciones, distintas comisiones y esto no se puede centralizar. Con esta iniciativa también el Ejecutivo pueda definir y hacer cambios a los presupuestos, a mí se me hace gravísimo, porque nada más, mira, dicen por ahí algunos abogados que para leer una ley hay que leerla empezando por los transitorios. Si se fijan en los transitorios, en el segundo, de un plumazo borra 3.300 millones de pesos del Fondo Metropolitano. Y dice uno, ay, pues el Fondo Metropolitano, ¿y eso qué es? ¿O para qué sirve? ¿O como para qué se come? Oigan, pues es infraestructura, son vialidades, son carreteras, es desarrollo, es progreso. Y lo quiere borrar de un plumazo. No, perdónenme señores, pero creo que este asunto es muy grave y nosotros como mexicanos y como personas que votamos a favor o en contra, podemos acudir con los legisladores y decirles, señores, yo no estoy de acuerdo en esto y quiero que mi presupuesto se ejerza de tal o cual forma. A lo mejor va a ser un grano de arena en la playa, ¿verdad? Pero todos tenemos derecho de alzar la voz y de exigir que se respeten las leyes y que el poder no se concentre en una sola persona. Para eso tenemos a nuestros legisladores. Es mi opinión. Maestra, gracias Perla. Maestra Rosalilia, el riesgo que el presupuesto se utilice para las obras faraónicas del presidente, es decir, hay un riesgo, y lo decía Agustín hace un momento, él mencionaba que la burra no era arisca, sino que la hicieron. Perla lo que decía es que hay que exigirle a nuestros legisladores pues, que no voten a favor de esto, pero hay un riesgo real, maestra, de que este dinero pueda ser mal utilizado. Es decir, el miedo no es que se haga o no se haga, es decir, probablemente, y a mí me queda muy claro que el presidente Andrés Manuel es un hombre honesto, a mí me queda claro que él lo es, y yo lo reconozco, pero muchas de las veces lo que ha pasado con sus funcionarios en la mala administración, como por ejemplo la que decía Agustín, de las pipas, de los respiradores al hijo de Bartlett, es decir, existe esa tentación, maestra. ¿Cómo combatir esa tentación de aprobarse esta ley? Lo cual lo pueden hacer si quieren, porque tienen la mayoría en la Cámara de Diputados. Miren, nada más quiero hacer un paréntesis de lo que está pasando aquí en nuestro estado. Recientemente el gobernador, los diputados le aprobaron 277 millones de pesos con la misma iniciativa que se está haciendo a nivel federal. Aquí no hubo réplica, aquí tanto los diputados del PRI como los del PAN y todos los que están dentro del Congreso aprobaron al gobernador esta modificación a este presupuesto aquí en el estado de Chihuahua y se le dieron 277 millones para hacer frente a esta crisis sanitaria. A nivel nacional, o sea, hay una doble moral porque mientras que aquí sí se acepta y se levanta la mano para que sí se hagan los cambios necesarios para inversión en hospitales o para apoyar a las empresas. A nivel federal no se hace, o sea, hay una doble moral ahí. Entonces, pues cabe mencionarlo, ¿verdad? Porque aquí se está generando, mientras que allá se vota en contra, aquí se vota a favor. Entonces, pues, ¿de qué se trata? No, aquí no se ha votado. En cuanto, bueno, no se ha votado, pero se le dio la anuencia al gobernador. A nivel federal, pues los recursos en un momento determinado de que se diera el aval, yo creo que el gobierno más transparente y que a diario nos lo muestra es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en cambio, aquí en Chihuahua se le ha pedido una transparencia absoluta al gobernador
y díganme en qué momento y dónde está eso, o sea... No, bueno, pues si o sea, uno se porta mal, pues, ¿dónde te vale se, que todos se dónde, porten mal, entonces. Vamos a no, finalizar el no. programa. O sea, Gracias, maestra. Gracias, a ver, nada Perla. más para cerrar. Sí, adelante para cerrar. 10 segundos, maestra, por favor. Bueno, nada más dejando muy en claro que este gobierno no quiere la discrecionalidad que tenían los anteriores gobiernos. Quiere Gracias, que en Perla. este caso la Cámara de Diputados... Les digo, Perla. todos a abrir los ojos, a abrir los oídos y vamos a razonar. Vamos a tomar datos duros y hacer un análisis real de lo que está ocurriendo. Gracias, Perla. Agustín. Que no se nos olvide, Christopher, quién fue el que dijo en esta crisis que le había caído como anillo al dedo. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Rosalilia. Muchas gracias, Perla Campos. Este es tu programa Entre Generaciones, el único en el país con perspectiva generacional. Nos vemos mañana. Mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.